Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dentro de este capítulo 12 de Romanos hemos identificado una sección que en particular nos demanda a mostrar amor para con los demás. Un amor genuino, sin hipocresía, literalmente. Ese es el eje central de lo que resta de este capítulo, del versículo 9 hasta el versículo 21. Pero como les mencionaba, realmente el amor será un tema predominante en el final de este libro, porque nuevamente en el capítulo 13, versículo 10 leemos que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y nuevamente en el capítulo 14, versículo 15, dice que si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Este es el patrón que notamos también en la primera carta a los Corintios. Después de que se exponen los dones, como Romanos 12 lo ha hecho, 1 Corintios 12 nos expone los dones, pero luego viene el amor. ¿Por qué? Porque el ejercicio de los dones, el servirnos unos a otros, sin amor, de nada sirve. Eso no es agradable delante de Dios. Recordemos que nos han sido dadas, nos han sido regalados esos talentos y habilidades para los demás. No son mis dones, son los dones que el Espíritu da a la iglesia a través de aquellos que redime y que reparte soberanamente como quiere. Pero a la vez este amor que se nos demanda, nuevamente, no está desconectado del fundamento principal que es el amor de Dios. Nuevamente, os ruego por las misericordias de Dios. Ya se nos ha dicho que es el amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O el final glorioso de Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sabemos la respuesta. Nada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor de Dios, seguro, desprendido, inalterable, eterno. Por lo tanto, Romanos 12, del 9 al 21, no es una sucesión de mandamientos sueltos, sino que hemos de amar como hemos sido amados. Y aquí se nos dan ejemplos concretos, aplicaciones. Así luce el amor. Esto es lo que tienes que hacer, pero porque primeramente has sido amado. Por supuesto, este amor eterno, inalterable, infinito de nuestro Dios es inalcanzable para nosotros. Pero como vimos, las aplicaciones que se han dado son sumamente prácticas aquí. El amor fraternal, el amor de familia, empieza por asuntos tan esenciales como honrar a los demás, servirlos con diligencia, no con pereza, con fervor, estar con ellos en sus tribulaciones, animándonos juntos con la esperanza de la gloria que nos aguarda, orando juntos. Es tan práctico como ayudar a mis hermanos en su necesidad o abriendo las puertas de mi hogar. Y hermanos, eso sí que lo vemos en las iglesias del primer siglo. Vean, por ejemplo, lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 4. Hechos 4, 33.
Bueno, realmente el 32 nos da un poco más de contexto. Vean que esto viene después de la iglesia unida orando, después de que habían sido perseguidos, ¿verdad? Los apóstoles han sido intimidados, azotados. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Cómo se veía la gracia abundante en la iglesia? Se veía en que atendían sus necesidades. No había entre ellos quien estuviera padeciendo, porque nuevamente, a diferencia de lo que puedan decir otros sistemas que dicen, lo suyo es mío, el cristiano primeramente dice, no, lo que tengo es para los demás. El Señor me lo da para compartirlo. El punto aquí no es que hoy vendamos nuestras casas, era la prontitud con la que ellos mostraban misericordia con alegría, de manera que no hubiera necesitados entre ellos. Y al volver a Romanos 12, nosotros tenemos que notar cómo esto sigue haciendo esta transición. Porque como les decía, hermanos, más podemos seguir diciendo acerca de este compartir en la necesidad o de ser hospitalarios. Es que Cristo en el juicio final, en Mateo 25, ¿verdad? Dice, es que tú me vistes, ¿verdad? Desnudo, hambriento. Y ellos preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo te recibimos? Por cuanto hiciste esto a estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, mostrar compasión en la necesidad, hasta un vaso de agua, dice nuestro Señor Jesucristo. Abrir las puertas de nuestras casas es como si estuviéramos recibiendo al Señor. También, por eso nos dice el versículo 13 que debemos practicar la hospitalidad. Y este verbo es interesante, porque ¿saben dónde aparece? En el siguiente, bendecid a los que os persiguen. Y usted dice, ¿pero dónde? Bueno, resulta que practicar y perseguir es la misma palabra griega. Por lo que podríamos decir que debemos perseguir la hospitalidad. Por eso les digo, es que nada pasa desapercibido para el Señor. Pero así como deberíamos practicar o perseguir la hospitalidad, también debemos practicar el bendecir a los de afuera. Sí, incluso los que nos persiguen. Porque el hacer bien como el fruto del amor que ha sido derramado en nuestros corazones no se limita a la familia de la fe. ¿Qué dice el versículo 14 en adelante? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta mañana veremos entonces que el amar sin fingimiento, el amar genuino o sinceramente, también involucra tres aspectos. Primero, es un amor que trasciende. Segundo, es un amor que está presente. Tercero, es un amor que nos da una misma mente. En primer lugar, el amor genuino y sincero es un amor que trasciende nuestras fronteras. No hablo aquí de las fronteras de nuestros países, estoy hablando de las fronteras que a veces nos ponemos nosotros. A estas personas voy a amar, pero fuera de aquí no. Nos creamos nuestros propios círculos de acción, pero no. Hermanos, los cristianos debemos amar más allá del círculo de la iglesia. Nuevamente, es que vean esas palabras. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué? Esa sería la reacción natural del hombre caído. O sea, me están haciendo mal y me estás pidiendo que yo le haga el bien.
Si somos francos, así también podemos reaccionar ahora como creyentes. Pero Pablo no está innovando aquí. Pablo está haciendo eco de las palabras del Sermón del Monte. Estas son las palabras de nuestro Señor, que nos da a entender que la enseñanza del Sermón del Monte ya era sumamente conocida para la iglesia. Así circulaban estas palabras de nuestro Señor. Pablo no tiene que decir como dijo el Señor Jesucristo. En ocasiones él lo decía, ¿verdad? Como en su discurso de despedida. Y recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Palabras que curiosamente no tenemos en los evangelios, pero que sabemos que las dijo el Señor porque Pablo nos dice que las dijo nuestro Señor. Pero aquí no. Ya se sabe que esto es enseñanza de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y el Sermón del Monte es una de las exposiciones más amplias de la ética de los que son sus discípulos. ¿Cómo tenemos que vivir aquellos que somos los verdaderamente bienaventurados en esta vida? Bueno, los que son verdaderamente bienaventurados no solamente se alegran de padecer por la causa de Cristo, como él dice al inicio del sermón. Alegraos y regocijaos cuando por mi causa os vituperen. Sino que nos dice algo más. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso decimos que el amor cristiano, el amor genuino, trasciende las fronteras. Ciertamente el amor fraternal es exclusivo. Es solamente entre cristianos porque es entre familia. Aquí en la iglesia es donde debo encontrar un amor que nunca encontraré afuera. Es aquí donde, aunque no perfectamente, pero sí con sinceridad, amaré como Cristo me amó y sé que mis hermanos harán lo mismo. Pero hermanos, afuera hay un mundo necesitado. Hay un mundo que sufre las consecuencias del pecado y que debe ser amado. Sí, hay un punto hasta el que podemos llegar. Hay divisiones y barreras que no podrán ser superadas. ¿Por qué? Porque ellos siguen muertos en sus delitos y pecados. En ellos el amor de Dios no ha sido derramado en sus corazones. Por eso el mandamiento no es para ellos, es para nosotros. Somos nosotros los que debemos bendecirlos. Somos nosotros los que debemos orar por ellos. Somos nosotros los que debemos procurar su bien. Del impío nunca lo debemos esperar. Pero como les dije, e enfatizábamos también el domingo anterior, el punto de estos mandamientos no es que yo me pregunte, ¿me están amando mis hermanos? Es, ¿estás tú amando a tus hermanos? Claramente los impíos nunca vamos a esperar que nos amen y nos reciban con los brazos abiertos por causa de nuestra fe. Somos nosotros los que debemos ir a ellos. Pero no es sencillo. Al que me ultraja, al que se ha aprovechado, al que me ha hecho daño. Por eso la solución para varios grupos del judaísmo fue sencilla. No. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Solucionado. El problema es que Levítico 19 y 18 no dice eso.
Levítico 19 y 18 dice es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y de dónde salió ese aborrecer a tu enemigo? No, eso surgió por la incredulidad de ellos y su propia dureza de corazón. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Ellos redefinieron prójimo de una manera más estrecha. Por eso los encuentros con Cristo giraban también en torno a esa pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Me conviene, porque si puedo reducir el alcance de prójimo, puedo reducir el alcance de a quienes debo amar. Está bien, no tienen que ser todos del judaísmo, pero habrá algunos con los que me convenga llevarme mejor y hay otros que no. Samaritanos, esos son perros, gentiles, yo no quiero nada con ellos. Estos paganos, con estos idólatras. Cristo no está aboliendo la ley. Él lo dijo muy claro, yo no he venido a abolir la ley, pero nos está dando la interpretación apropiada y nos está dando el alcance, hasta dónde llega amar al prójimo. Y esto siempre incluyó a los enemigos. Y el apóstol lo está reafirmando cuando nos dice que los bendigamos. Ahora, como bien podemos intuir de la palabra, bendecid es decir lo bueno. De hecho, el griego es donde tenemos la palabra elogio. Elogio es la palabra que tenemos ahí en el fondo, de donde la tenemos. Ahora, ciertamente estos no son simplemente piropos a la aventura, ¿verdad? Halagos falsos, sino que habla de una disposición de mi corazón de procurar el bien de ellos. Y si nos queda alguna duda, se nos da la contraparte: bendecid y no maldigáis. Esto, como lo compara un autor, es el equivalente a cuando nuestras mamás no solamente nos decían lo que debíamos hacer, sino también lo que no debíamos hacer, aunque el resultado era lo mismo, solamente que diferentes perspectivas. Ordene su cuarto o no haga desorden. El resultado debería ser parecido, pero es como que se nos está enfatizando, o sea, para que le quede claro, estoy esperando que haga esto y que no haga lo contrario. Hemos de procurar el bien de nuestros enemigos, de aquellos que nos persiguen. Y yo estoy consciente de que hablar de persecución en este país, para muchos de nosotros todavía es una experiencia que ni se acerca a lo que los cristianos de los primeros siglos han vivido y lo que hermanos están padeciendo hoy en otras partes del mundo. Pero nuevamente, el cristianismo verdadero debe enfrentar oposición de una u otra manera. No puede ser que en todas nuestras relaciones no exista alguna tensión de algún tipo. Ya sea con familiares, con compañeros del trabajo, con vecinos, algo, o sea, habrá personas con las que tenemos que encontrarnos que no quieren oírnos respecto a esto. Hasta aquí llega usted, no me hable de Cristo. Y que querrán el mal nuestro. El libro de los Hechos nos describe la oposición inicial de los judíos, de la cual Pablo mismo fue parte. Él andaba encarcelando cristianos. Esa era su misión cuando iba rumbo a Damasco, hasta que la gracia de Dios lo alcanzó. Y esta misma oposición él la experimentó en su propia carne. Él fue apedreado, fue azotado. Cuando estaba predicando, le interrumpían, le contradecían, levantaban a las multitudes para que se levantaran contra él. Fue encarcelado por las revueltas e incitaciones de los de su nación. Pero eventualmente también llegó la oposición de Roma, la cual en sus primeros años no distinguió entre judíos y cristianos. ¿Sí? Para ellos eso sería alguna secta relacionada con el judaísmo. Pero en Hechos 18:2 nosotros leemos que había una revuelta, un incidente que fue castigado por Claudio. Leemos en Hechos 18:2 que Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma.
Pero cuando leemos de Aquila y Priscila, ellos son creyentes. Ellos confiesan a Jesucristo como el camino. Pero vemos que hay consecuencias. Con el paso de los años, la persecución específica por causa de Cristo sería más cruel, tal como Cristo lo anticipó. Hermanos, el Señor todo esto lo estuvo anunciando. O sea, os echarán en las cárceles por causa de mi nombre, os azotarán. ¿Y qué debían hacer nuestros hermanos siendo entregados a las bestias, siendo torturados, aserrados, menospreciados y básicamente siendo dados como espectáculo al mundo? ¿Qué debíamos hacer? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo que Cristo les dijo. Los bendijeron. Oraron por ellos, siguiendo el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, alzó sus ojos al cielo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir, comenta un autor, es que no haya ni el mínimo deseo que se derrame la ira divina sobre nuestros perseguidores. El rencor no se debe mezclar con nuestra oración de que el Señor los bendiga. Ni el más mínimo deseo. Hermanos, eso a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Cuando ya uno empieza a tener en carne propia a alguien que te está lastimando o que ha herido a alguien de tu familia. El mismo Juan Calvino, conocido reformador, reconoció la dificultad de lo que se está pidiendo aquí. Él dijo: he dicho que es más difícil que abstenerse de la venganza contra quienes nos ofendan, aunque muchos, si bien no apelan a la fuerza contra sus enemigos, ni siquiera desean perjudicarles, si quisieran que les sobreviniese algún daño o ruina por alguna parte. Pero Dios, por medio de su palabra, no solamente refrena nuestras manos de hacer el mal, sino que también aplaca los amargos sentimientos interiores. Y no solo esto, sino que desea que fuésemos solícitos para el bienestar de aquellos que injustamente nos perjudican y buscan nuestra dirección. Que seamos solícitos para el bienestar de aquellos que injustamente nos perjudican. ¿Cómo es esto posible? Nuevamente, esto va contra la naturaleza humana. Se requiere la acción sobrenatural del Espíritu Santo, un corazón nuevo. Y no solamente un corazón nuevo por el Espíritu Santo, se requiere ser llenos del Espíritu Santo nosotros mismos. Por eso mencionaba en el contexto de Esteban cómo el relato es enfático en que Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Vean lo que dice Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es así, siendo receptores del amor de Dios, por el Espíritu y su renovación de nuestra mente, que nosotros podemos pasar no solamente de el no odio, sino al amor. Porque ven el énfasis, es que activamente es procurar el bien, no es solamente no hacer daño, como decía otro predicador. Y dice, un maniquí no le hace mal a nadie, pero tampoco hace nada bueno. Pero nuevamente no somos maniquís. Bendecid a los que os persiguen.
Y no sé ustedes, pero yo me preguntaba al estudiar el pasaje, bueno, ¿cómo reconcilio esto, verdad? De que se nos está mandando de que hablemos lo bueno, que Cristo nos está diciendo que oremos incluso por los que os ultrajan y nos dañan, con el hecho de que la Biblia registra también oraciones imprecatorias. Hay salmos que están pidiendo al Señor que actúe contra los enemigos. Bueno, ya llegará el momento en que Romanos 12 nos enfrentará también contra la venganza. Por ahora nos basta saber que no hay contradicción, hermanos, porque la distinción fundamental es que las oraciones imprecatorias nunca nacen del rencor personal, sino que imploran al Dios justo que haga justicia. El mismo David, que escribió varios de estos salmos, fue el que le perdonó la vida a Saúl en 2 ocasiones, aunque lo tuvo, como dicen popularmente, en bandeja de plata. David, ahí está. Ya, dele. Ambas oraciones son válidas. Nosotros debemos confiar en la justicia de Dios. Pero hermanos, oramos activamente y apelamos a la misericordia de Dios sobre aquellos que buscan dañarnos. En segundo lugar, el amor genuino es un amor que está presente también en las circunstancias. Volvamos a Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En pocas palabras, el amor sincero está ahí. Hace acto de presencia. En nuestros días usaríamos el término empatía. Nos identificamos con el otro. Pero aquí el Espíritu Santo no requiere darnos tecnicismos, no requiere darnos definiciones de simpatía, empatía, nos da ejemplos concretos. Amar es gozarse con el que se goza, es llorar con el que llora. Y aquí cada uno pudiera pensar que quizás una cosa es más fácil que la otra. Quizás algunos pensaremos de que es más fácil gozarse con el que está alegre, ¿verdad? Porque sí, como todo va bien, qué bonito, nos alegramos juntos. Otros hallarán que es más fácil identificarse quizás con los que lloran, porque dicen, pastor, de verdad que es que a mí se me conmueve el corazón cuando veo a alguien sufriendo. En realidad, ambos representan un reto. ¿Por qué? Primero, porque hemos establecido que esta sección nos está exhortando a ir más allá. Este amor traspasa nuestros linderos naturales o que nos hemos inventado. Es decir, gozarnos con otros y llorar con otros es algo que ya debe pasar entre nosotros al ser miembros de un mismo cuerpo. Ya hemos leído este pasaje, 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, ya nos está diciendo que esto es lo que pasa en medio de nosotros. Recuerden que ya el versículo 12 nos dijo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Entre quiénes? Entre los que debemos manifestar el amor fraternal. Pero ahora que se nos está diciendo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, se nos está diciendo, tiene que ir más allá. Debo gozarme con los de afuera, con los incrédulos, con el mundo. Ahora, de entrada, claramente cuando se nos está mandando a gozarnos con los que se gozan, entendiendo cómo se aplica esto con los de afuera, se está excluyendo cualquier alegría de origen pecaminoso. Nosotros nunca nos alegraremos porque al pecador le vaya bien por pecar.
Nunca nos alegraremos. Vea cómo está prosperando, anda extorsionando a medio mundo, pero le va bienísimo. Ya amplió la casa, ¿verdad? No es eso, hermanos, claramente. Tampoco es el gozo superficial que dice, bien por él, le está yendo bien, y ya. Me alegro, ¿verdad? Como decimos a la ligera. Sino que el Señor traerá a nuestras vidas incrédulos que lleguen a formar parte de un círculo más cercano. Pensemos aquí obviamente en nuestros parientes, amistades, compañeros de trabajo que reciben buenas noticias. Un compañero de trabajo asciende. Tiene menos años de trabajar en la empresa que usted. Y ya ascendió. Y usted se alegra, verdaderamente. Un incrédulo se casa. Yo me alegro por eso. Están haciendo algo que es conforme a la voluntad de Dios. Me alegro genuinamente. El Señor les da hijos. También me puedo gozar genuinamente por eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es la fuente última de esas bendiciones. Es nuestro Señor. El Padre de las luces es el origen de toda buena dádiva. Todo buen regalo viene de lo alto. No hay otro que lo haya dado. ¿Qué haremos? Gozarnos. ¿Por qué? Porque el bien y la alegría de otros puede exponer una fea realidad con la que tenemos que lidiar. ¿Y cuál es? La envidia. El hecho de que nos moleste o nos carcoma que a otros les vaya bien y ni siquiera aman a Dios. ¿Por qué es que le va tan bien? Prosperan y hablan con jactancia. De hecho, no atribuyen nada de eso a la mano de Dios. Yo esto me lo gané con mi esfuerzo. Usted en el fondo está diciendo, el Señor ha prosperado su labor. Pero ellos no están dándole la gloria a Dios. De nuevo, estamos hablando de los de afuera. Ellos no dicen, vean qué bendición, gracias a Dios que esto ocurrió en mi vida. Ellos lo atribuyen a su propia mano. Pero nos suena conocido este cuadro de ver que a los impíos les vaya bien y que se exponga en nuestro corazón que no me agrada, más bien que hasta celos haya en mí. Bueno, es porque los cristianos no estamos exentos, porque es lo que Asaf escribió siglos atrás en el Salmo 73. ¿Qué escribió Asaf? Vamos al Salmo 73. El salmista no está negando que Dios es bueno, pero inicialmente confiesa esta bondad para otros, pero no para con él. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, aquí hay como una excepción. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. La envidia y los celos son un impedimento para gozarnos genuinamente. Y esto aplica en todas las esferas. Para gozarme con mis hermanos aquí mismo en la iglesia, de que el Señor haya querido mostrarles mucha benevolencia en muchas áreas de su vida.
pero sobre todo con los de afuera. Porque puede cruzar esto, es que de nuevo, es que ¿cómo es? Él no vive para el Señor, él no lo tiene en sus pensamientos y le va así. Y el Señor me está diciendo que me goce por el bien de otros. Cuando nuestro pensamiento no está ajustado, cuando nuestra mente no está siendo renovada apropiadamente, esas cosas surgen, hermanos. Somos como los labradores de la viña, que se molestaron porque el Señor le pagó lo mismo a los que trabajaron menos que ellos. Y así olvidaron que Dios es bueno con quien quiera y hace lo que quiera con lo que es suyo. ¿Qué es lo que le dice él a los labradores? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? ¿Por qué pensamos que merecemos más? ¿Por qué afanarnos tanto por la prosperidad temporal de esta vida si nos aguarda una eternidad en gloria incorruptible? Vean, es lícito disfrutar las cosas que Dios nos da y debemos alegrarnos por aquellos que son receptores en abundancia de estos bienes. ¿Pero qué nos ayuda a nosotros? Nuevamente, ya la carta nos ha dicho lo suficiente para que nosotros podamos mortificar la envidia y los celos y podamos gozarnos genuinamente cuando a otros les va bien, cuando a otros el Señor les da muchos motivos para estar gozosos, aunque ellos mismos no vivan para Él. ¿Y cuál es? Porque el cristiano ya sabe que el Padre dio por él lo más valioso que se podía dar. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No lo escatimó, no se lo guardó, el Hijo amado, entregado por mí. No se perderá ni uno de aquellos por los que el Padre pagó el precio más alto. Él nada se guardó porque nuevamente este es el amor de Dios, es desprendido. Todo lo que Dios nos da y todo aquello que no nos da es según su gracia y su beneplácito y es para nuestro bien. Porque sabemos que el fin último está garantizado. Aquellos por los cuales Él ha dado el Hijo, Él los hará como el Hijo. Ese es el bien mayor. Y nuestra alma debe descansar en eso. Mi Padre es dueño de todo. Lo que no me dé en esta vida, no importa. Ya me ha dado al Hijo. Entonces no daré lugar a los celos ni al descontento. Pero nuevamente, no es solamente el gozo, no es solamente que yo pongo en perspectiva el hecho de que el Señor me salvó. Después de ahí todo es añadidura, después de ahí todo es gracia sobre gracia. Y qué bueno que el Señor siga siendo un Dios compasivo y tan paciente con este mundo pecador. Me alegro por eso. Pero no solamente son los momentos de gozo, es también llorar con los que lloran. Y aquí también no es solamente, como decíamos, no es solamente el bien por él, el me alegro superficial, no es solamente sentirnos mal porque alguien está triste, no son solamente condolencias dichas rápidamente, es estar al lado, es llorar con, nuevamente, el amor sincero está presente. Llorar con los que lloran. Nuevamente ustedes buscarán y ahí estará la partícula de la que tanto les hablo. Dice sin, junto con. Es el acto de presencia con dolor en nuestros corazones al ver las consecuencias de estar todavía en este mundo caído, donde la enfermedad, la muerte, los accidentes, la injusticia y tantos otros males plagan nuestro día a día. Hermanos, Cristo, el varón perfecto, lloró.
El evento más recordado obviamente es la muerte de Lázaro. Pero vamos, aunque es un pasaje conocido, a Juan capítulo 11. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes al dolor ajeno. Pero hay más ocasiones. Esta es la más recordada. Pero hay otras. Está el momento cuando Jesús va a entrar a Jerusalén. Y nos dice Lucas que cuando él estuvo cerca de la ciudad, al verla, lloró. Lloró por Jerusalén. Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor ve a esta ciudad que le ha rechazado, a la que le ha hablado, la que sabe que lo va a entregar y crucificar. Llora por ella. También leemos que Él se compadecía cuando veía a esas multitudes. Las veía como ovejas sin pastor. También hubo otra ocasión cuando se nos cuenta de una viuda en Naín que había perdido su único hijo. Terrible para una viuda en esos días. Y dice Lucas, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Le dijo: no llores. Era costumbre en la antigüedad contratar a las plañideras, es decir, a las que lloraban. Esa era su función. Pero hermanos, como ya dijimos, nosotros no somos actores. Nosotros no nos ponemos una máscara de la tristeza, sino que cuando las lágrimas bajan por nuestras mejillas, es porque verdaderamente hemos sido conmovidos por el dolor del otro. Porque nos ponemos en su lugar. Nuestro corazón se debe desgarrar cuando vemos, como les digo, obviamente si son hermanos en la fe, pero hay incrédulos que pierden a sus hijos por enfermedades terribles. Eso duele. Y si el Señor los pone en mi camino, yo debo estar llorando con ellos. Cuando hijos quedan desamparados porque uno o ambos padres mueren en un accidente, o por lo que en nuestro humano parecer es que estuvieron en el lugar o el momento equivocados. Y sobre todo nos debe cargar el alma la incredulidad de nuestros amigos y familiares, y que ellos mismos persisten en tal incredulidad en medio de su aflicción. Eso duele. ¿Ha tratado usted con personas así? Yo todavía recuerdo conversaciones con muchos en la universidad donde reconocían: vea, yo la vi fea, estuve a punto de morir, pero eso no fue Dios, fueron los médicos. No dispuestos a reconocer nada del Señor en sus vidas. Ya hasta
carga por los incrédulos la hemos abordado en Romanos 9 y Romanos 10. Era como Pablo decía que tenía ese dolor continuo en su corazón, cómo derramaba lágrimas. Yo sé que hablamos de Jeremías como el profeta llorón, pero hermanos, si uno lee a Pablo, Pablo lloraba mucho también. Él exhortaba a los suyos de casa en casa, de noche y de día, y dice con lágrimas. Y también dice con lágrimas, tengo que decirlo, que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese es el corazón de Pablo. Y debe ser el nuestro también. Ahí están esos que se ponen y caer como el mundo en etiquetas. Están esos zurdos, están esos liberales. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿No serían creyentes más compasivos, un testimonio más poderoso ante un mundo incrédulo? Estos son los cristianos. Están en las buenas y están en las malas, no solo entre ellos, sino con nosotros. Y esto puede ser empleado por el Señor para la apertura de oír más acerca del amor y de la paciencia de Dios. Finalmente, este amor no solamente trasciende los límites, no solamente está presente, también nos da una misma mente, un mismo sentir. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí sí hay que reconocer algo. Aunque vinculado con los versículos 14 y 15, este entre vosotros sí marca una distinción importante. Esta unanimidad es primeramente entre hermanos, entre miembros de la familia. Pero como veremos, tiene todavía una relación con el hecho de ir más allá, de trascender las fronteras, de salir de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque, hermanos, el mandamiento de ser unos con otros, de ser de un mismo sentir, es una exhortación frecuente en las cartas del Nuevo Testamento y siempre es dirigida a cristianos, nunca a cristianos con incrédulos. Vean, por ejemplo, si pasan a la siguiente carta, después de Romanos, en 1 Corintios 1:10, leemos lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en la segunda carta, al final, en 2 Corintios 13:11, escribe Pablo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y así más. A veces tiene que hacerlo hasta por nombre. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Siempre me pongo a pensar lo que hubiera sido estar la iglesia reunida y te llaman por nombre. Póngase a cuentas. ¿Ustedes que combatieron conmigo? Primera de Pedro 3:8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y muchos más, hermanos, como ven. O sea, eso es lo que debe caracterizarnos, porque somos un cuerpo, somos una familia, unidad, amor fraternal, compasión,
que pensamos de una misma manera, que hablamos de una misma manera. De hecho, aquí mismo en Romanos, Pablo ha estado dándole al orgullo constantemente. ¿Recuerdan cómo estaba finalizando el capítulo 11? Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas. No te jactes, no hay lugar para la jactancia en la vida cristiana. Romanos 11, 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No seas jactancioso, no seas orgulloso. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Humildes. El Señor me salvó por gracia, me unió al olivo. No hay nada de qué presumir en ello. Y es lo mismo que ha retomado en el capítulo 12, versículos 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué sucede con la mente que va siendo renovada? Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es el mismo término que luego aparece aquí también en el versículo 16, cuando se nos llama a ser humildes, a no ser altivos. Pablo está volviendo a esta misma idea, a que no hiperpensemos de nosotros, o sea, que no se nos suban los humos, sino con cordura, estímese correctamente, con moderación. ¿Y qué sucede cuando cada miembro piensa de sí mismo con moderación? La unidad, la unanimidad, eso es lo que va a venir. Pero ven cómo va resultando. Es como también utilizaba un autor este concepto. O sea, es el resultado orgánico, no mecánico. En un sentido, nosotros no le estamos diciendo a cada miembro de esta iglesia, así es como tiene que hablar, así es como tiene que decir, ni se le ocurra pensar otra cosa. O sea, no es esa imposición de pensamiento. Ciertamente están las doctrinas esenciales en las cuales todos debemos estar de acuerdo, pero aquí no se nos está diciendo que deje de pensar o que otros piensen por usted. Es que inevitablemente nos empezamos a parecer. Como dicen que pasa en el matrimonio, ¿verdad? Que las personas empiezan a parecer. Pues algo va pasando entre nosotros, nos empezamos a parecer. Y debemos verlo como algo bueno. ¿Por qué? Porque resulta que cada uno está siendo cada vez más como Cristo. Entonces, como cada uno está siendo conformado como Cristo, tenemos la mente de Cristo, pensamos más como nuestro Señor, actuamos más como actuaría nuestro Señor. De nuevo, la unidad tiene que venir como resultado inevitable. No siempre tendremos la misma opinión en aspectos secundarios, pero seremos sabios y dóciles para tratar nuestras diferencias. Pero siempre nos va a vincular un mismo fin. Lo que hacemos y decimos debe ser para la gloria de Dios. Y naturalmente, este es el tipo de personas con las que queremos estar, asociándonos con los humildes. La amistad y la hermandad de aquellos que nos animan a dejar la altivez, de los que reconozco que necesito su consejo y que me lleven de vuelta a la fuente de sabiduría, porque hermanos, importa con quienes nos asociamos. Eso tenemos que verlo claramente también aquí implicado. Importan las relaciones que formamos, porque moldean nuestro pensamiento. El mismo apóstol reconoció este principio tan elemental que hasta utilizó una frase muy conocida en aquellos días: las malas conversaciones o compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33.
Pablo reconoce, en eso hay verdad y toda verdad es de Dios. O sea, eso es así. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Asóciese con el humilde. En nuestros días tendríamos el que anda con lobos, ¿verdad? Eso es. Pero nosotros no queremos ser lobos. Queremos ser humildes. Por eso les decía que este versículo me puso a pensar un poco más. Porque Pablo nos está diciendo que vayamos más allá. Entonces, ¿qué comunión, qué clase de unión puedo yo tener con los de afuera? No hay comunión de la luz con las tinieblas. ¿Hay alguna manera de asociarme con los que están en el mundo, sin ser del mundo? Como ya nos amonestó Pablo, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo. La solución está al reconocer de que no se trata, ¿verdad?, principalmente aquí, de con quién yo me asocio doctrinalmente, porque claramente yo no me puedo asociar doctrinalmente con los incrédulos, sino de que mi corazón, cuando yo me he ejercitado en esta comunión y en esta unidad en la iglesia, yo he aprendido a no ser elitista, a no estar formando preferencias de clases o a tener ese tipo de clasificaciones. O sea, mi corazón no está haciendo categorías que no deben existir. Porque lo que sucede cuando no somos unánimes es que en efecto, cuando ya no hay esa unidad, yo sí voy a tener mis preferencias de a quienes bendigo y a quienes no, con quienes me compadezco y con quienes no. Me voy a creer mejor, voy a ver con desdén a los que están sin Cristo, como si nosotros hubiéramos hecho algún mérito delante de Dios. Pero no seremos ni presumidos ni elitistas cuando recordamos que estoy donde estoy y que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y cuando los cristianos vivimos en armonía entre nosotros, eso también será un testimonio poderoso al mundo. O yo les pregunto, ¿cuántos han conocido a personas que dicen, yo no quiero nada con la iglesia, precisamente porque dicen, yo he visto el montón de divisiones que han ocurrido? Una iglesia ahí eso ya no está, se pelearon entre ellos y se desintegró. O han conocido de una forma muy cercana el dolor por una iglesia que los maltrató. Porque hubo hombres que se pusieron por encima de toda rendición de cuentas. Pastores que actuaron y abusaron de su autoridad y dañaron una familia. Cosas así suceden y no deberían suceder en el cuerpo de Cristo. Aquí en la iglesia, mi humildad es ejercitada. Y entonces, seré humilde con los de afuera también. Y los veré como Cristo los vio. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, hermanos, como les dije con Romanos 12, 9 al 13, las aplicaciones están ahí mismo. Romanos 12, 14 al 16, las aplicaciones es lo que hemos estado estudiando. Bendecir a los que os persiguen, ya vimos que era. Es desear lo bueno, orar por ellos, procurar su bien. Ya vimos que es gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. Que es esto de ser unánimes y de no ser presuntuosos, de no creernos más allá de lo que debemos. Pero hay algo más, por lo menos un par de puntos que quiero enfatizar. Primero, otra vez recalco la necesidad de la conversión. Hermanos, lo que se nos dice en Romanos 12, 14 al 16 es imposible para el ser humano aparte de la regeneración. Sin un nuevo corazón no podemos dolernos genuinamente, no podemos gozarnos con sinceridad. Habrá cierto grado de identificación en la medida en que tales experiencias son comunes a todos los hombres. Pero no es eso de lo que estamos hablando. O sea, tomen cualquier desastre natural, tomen cualquier emergencia y en efecto usted verá que las personas
hacen un llamado. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios en el hombre no está completamente destruida. Se buscará recolectar cosas, se buscará cómo ayudar, pero es que la compasión cristiana es diferente. El amor cristiano es diferente. Es estar ahí con el sufriente, sin dar lugar a la envidia, sino que es agradecido. Esto es obra sobrenatural del Espíritu. Entonces pregúntese usted, ¿está dando cabida al rencor, a la envidia? O peor aún, nos gozamos del mal ajeno, como hicieron los edomitas cuando Judá cayó. Estaban alegres. Bueno, qué bueno lo que les pasó, ¿verdad? ¿Es eso lo que a veces puede estar en usted? Vean, yo lo pensaba y dudaba si ponerlo en las notas o no, no estaba, pero es que a veces podemos hacernos los ignorantes voluntariamente. Pero vean, hasta un evento tan trivial y superficial como un mundial puede revelar cosas. Hay personas que, no querían para nada que ganara cierto país. ¿Pero por qué? ¿Qué le impide a usted? Dice, sí, no, jamás. ¿Se imagina México ganando un mundial? No, eso no podría ser. ¿Qué es lo que hay en nosotros que podemos a veces caer en ese tipo de actitudes? Nos puede parecer trivial, como les digo, por eso dudaba yo. Es que yo sé lo que va a pasar. La mente se va a ir por ahí, nos va a dar gracia, pero ¿qué puede decir eso en nuestros corazones? Es como les decía, lo mismo cuando entonces pensamos esto en el espectro político. ¿Qué pensamos de aquellos con los que no nos identificamos o no tenemos afinidad? Usted ve cómo son los tipos de comentarios. Por eso es que a veces no hay provecho en ponerse a leer ciertas noticias. Cómo se insultan de unos a otros, cómo llaman a los partidarios que tienen cierta afinidad con ese partido y cómo los tratan y cómo ellos tratan a los otros. Y yo comprar ese mismo tipo de lenguaje y de expresión. ¿O estamos siendo instrumentos para bendecir a los que sabemos que nos desean mal? Que abiertamente están contra nuestra fe. Segundo, no solamente este amor requiere un nuevo corazón, es que la santificación y el crecer en amor están relacionados. Hemos reconocido que bendecir a los que nos persiguen es retador, pero así como la santificación es progresiva, nuestro amor debe ser creciente. En el caso de nosotros como hombres, que nuestro amor no sea inmutable como el amor de Dios es algo bueno, porque significa que todavía podemos crecer en amor, podemos amar de mejor manera, podemos avanzar, podemos ir de no solamente no desearle el mal a alguien o de no envidiar, sino al orar por ellos, a querer su bien realmente, a no ser indiferente cuando ellos se encuentran en tribulación, a estar ahí con ellos. Y lo mismo debe ser todavía más cierto en la iglesia. ¿Cómo está nuestra congregación? ¿Estamos más unidos? ¿Somos más de un mismo sentir? Cuanto más progresamos en la santidad, más amaremos a la iglesia local. Más conscientes estaremos de que estar solos en esta vida, sin la iglesia, no sería lo mismo. Aprecias más a tu iglesia local. Hermanos, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo también tuvo compasión de las multitudes, aunque estas multitudes no creyeron en Él. Hagamos nosotros lo mismo también. Amemos a la iglesia, amemos a nuestros hermanos y bendigamos a este mundo que aborrece a nuestro Señor y aborrece a los que son de Él. Oremos. Señor, desnuda el mal de nuestros corazones. Saca a la luz el rencor, los celos, las envidias, que aún puedan estar encontrando alojamiento en nuestro ser. Todos ellos obstáculos para manifestar de mejor manera el amor de origen sobrenatural, el amor que es fruto del Espíritu Santo, un amor que nos mueve a ir más allá,
que hace bien a la familia de la fe, pero también a los de afuera. Porque ahí estuvimos nosotros también, sin Cristo, aborrecibles y aborreciendo a otros. Pero ahora podemos amar, porque hemos conocido tu amor. Y aquellos que no lo han conocido, que reciban ese testimonio a través de nosotros. De que nuestro trato hacia ellos no es simplemente cortesía, no son modales básicos de relaciones humanas. Es el amor verdadero, de aquel que ve a los demás como necesitados de tu gracia y de tu salvación. Descansamos en tu justicia. Entre tanto, ayúdanos a amar como tú nos has amado. Lo pedimos por el bien de tu pueblo, para tu gloria. Y en Jesucristo, a quien diste por nosotros. Amén.